La santidad no es algo que idealizamos y que relacionamos muchas veces con algunas personas a las que consideramos algo así como héroes, gente que nunca se equivoca, gente que es casi perfecta. La santidad es otra cosa. La santidad es algo a lo que estamos llamados todos. Esta es la propuesta que hace Pachi Bronchalo en el libro que hoy les proponemos, ¿Santos o nada? Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de 49 o más, el programa en el que cada semana, como saben, les invitamos a leer un libro que nos parece interesante. Nos ayuda en esta tarea un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, una edición más de nuestro programa. Vamos con una edición más, con un libro, bueno, que se sale de esos tochos que a lo mejor en alguna ocasión hemos traído, es más liviano en ese sentido, pero que tiene un contenido interesante, un título provocador, sí. Santos o nada. Sí, y el subtítulo también, ¿eh? La fe para inconformistas y revolucionarios. Es un título pues, del año pasado, del año 2019, muy interesante, como os decía, de Pachi Bronchalo, que es un joven sacerdote de la diócesis de Getafe, pues muy activo en los medios de comunicación, en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Yo creo que es un libro, como él define al principio en una especie de guía de lectura, es un libro que intenta compartir el tesoro de la fe razonándolo, y es un libro que él habla de cada tema, cada capítulo trata un tema que luego va desarrollando y sobre todo él apunta una cosa muy interesante que dice para leer en los tiempos muertos que todos tenemos a lo mejor a lo largo del día de la jornada, pues echar un vistazo a un capitulito, a un apartado de esos capítulos, yo creo que bastante ilustrativo. Bueno, le hace el prólogo un obispo muy conocido. Sí, Monseñor José Ignacio Munilla. Es un prólogo en el cual él destaca, y una frase yo creo que da también la clave del libro, dice que en la vida no puede tener sentido sin un Dios a quien le importan absolutamente todos los detalles, pues de lo contrario, todos los detalles darían igual. Si Dios realmente es así, esto no es que merezca la pena, es que merece la vida entera. Entonces ahí pone un poco alerta Monseñor Munilla, pues que Dios vive presente en nosotros a través de todos los detalles, y es ahí, en esos pequeños detalles, como él manifiesta en esa introducción, en ese prólogo, donde todos nosotros, todos los cristianos, tenemos esa llamada fuerte a la santidad. Bueno, vamos a comenzar, por tanto, a compartir algunas cosas de este libro. La invitación es a que las personas que nos ven lo lean, y además con esta clave que tú has dado, de no es un libro quizá para leer del tirón, sino que es un libro para de vez en cuando echar un vistazo a alguno de esos capítulos y leer una frase y quedarte con esa frase que te ha llamado la atención y darle vueltas. Esa es la propuesta que también nosotros queremos hacer. De hecho, cada uno de los bloques o capítulos de este libro, el autor hace una cosa muy interesante que ya da para hacer esto que estamos diciendo, de quedarse un poquito dándole vueltas, que es utilizar como a modo de eslogan frases de algunos autores muy conocidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este primer caso, en el primer capítulo, que es el fuego de los santos, utiliza una frase, todas ellas son realmente bonitas a mi modo de ver. En este caso esta de León Bloy, fíjate. Efectivamente, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Yo creo que ahí da la clave de lo que es el libro, y además continúa, yo creo que con una frase que alguna vez, desgraciadamente, nos hemos encontrado en algunas paredes, no sé si tú lo habrás visto, de iglesias o en otros lugares relacionados con la religión. La única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Yo creo que esa es una frase acuñada, sí. Recordamos hace ya años, y que todos nosotros en algún momento, y él aprovecha esa frase, yo creo tan significativa y que entraña tanto en plan despectivo, para darle la vuelta a la tortilla. Y realmente, pues una iglesia que quiere estar presente en medio del mundo, tiene que ser una iglesia que arda. ¿Para qué? Para que caliente y para que ilumine a todas las personas. Yo creo que ahí, desde el primer momento, deja eso claro. Entonces, la fe ya no tiene cabida simplemente a fueros internos de la persona, sino que la fe está llamada a vivirse en salida. Yo creo que es un detalle muy importante para empezar dejando las cosas claras. Claro, y sobre todo, una cosa que hace también él mucho, en muchos momentos del libro, es interpelar al lector, ¿no? Sí. Con la idea de, esto es para ti, no es para otros, es para ti la llamada. Sí, ese camino que, en definitiva, de transmisión que nos va a llevar a la santidad,
es para todos nosotros. Por eso, en este primer capítulo, a raíz de esta iglesia que tiene que arder, que tiene que quemar, que tiene que llevar esa luz, ese fuego de Jesús a las personas, también deja de manifiesto cómo el único camino que existe para llevar esa fe a los demás es el camino del amor. La santidad la va a dejar, en todos los capítulos se va a repetir, ¿eh? La santidad indudablemente tiene que ir relacionada con el amor, si no, no tiene sentido. Una idea que me parece muy bonita y con la que estoy totalmente de acuerdo, que es la que plantea en el segundo capítulo. Este es un camino de felicidad. Sí. O sea, este no es un camino, que esta es una idea que a veces sale en distintos, que pueden tener distintas personas, ¿no? Este no es un camino, digamos, de sufrimiento, ¿no? No, este es un camino que tiene como objetivo la felicidad con mayúsculas, ¿no? Y por eso él aquí utiliza otra frase muy bonita, en este caso de Dostoyevsky, para iluminar este segundo capítulo. Y ya, ¿con qué voy a soñar cuando he sido tan feliz despierto? Esa es una frase, yo creo, muy interesante de Dostoyevsky. Y luego sigue el primer epígrafe de este segundo capítulo: piensa, piensa, piensa. Quiero ser feliz, luego existo. Pienso, luego existo. Un poquito nos llama eso, la felicidad que parte como una experiencia para todos nosotros. Y esa experiencia va estrechamente unida a dos aspectos, que es la escucha y el diálogo. La escucha y el diálogo fundamental para esa felicidad y para lograr esa santidad. Y para el cristiano no solamente es una escucha, un diálogo cualquiera, sino que están basados en ese capítulo 5 de San Mateo, tan conocido por todos nosotros, que es la bienaventuranza. Indudablemente, si un cristiano quiere ser feliz, no puede vivir su vida desvinculado de las bienaventuranzas. Por eso en este capítulo lo deja. Y cuando uno vive las bienaventuranzas, experimenta, en primer lugar, la alegría, una alegría completamente intensa, indescriptible, podríamos decir, y esa alegría va unida también con ese amor, él habla, un amor intenso, alegría y amor como dos de los primeros frutos de esa santidad buscada a través de las bienaventuranzas. También interesante, aquí habla una frase de Santa Teresita de Lisieux, que yo creo que también, aparte de las frases con las cuales introduce los capítulos, de vez en cuando pues nos deja algunas perlas, y esta ya digo que merece la pena. Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Esa santidad a la cual nosotros ya estamos llamados desde el primer capítulo, que lo decía, que tenemos que vivir en las circunstancias concretas de cada uno, no es algo que hay que esperar a mañana, ni que se den las mejores... Ni que se obtiene haciendo obras, digamos, extraordinarias. No, ni mucho menos. Por eso Él nos invita a ser humildes, para en medio de nuestra vida buscar esa santidad y a lanzarnos a esta gran aventura. Luego, una cosa muy interesante que daría para mucho, y no es una pena que no nos podemos entretener, ¿no? Pero es una idea que a mí me gusta, la de esta felicidad de la que estamos hablando no es un estado de ánimo. No, ni mucho menos. No. Esto hay mucha gente que lo confunde y que entiende la felicidad como un estado de ánimo. Sí. No. Es más, como utilizando aquí otra vez a un gran clásico como es San Agustín, dice que es una certeza del corazón, que está por encima de cualquier estado de ánimo, y va a destacar como tres certezas o tres características que nos llevan a superar ese simplemente un sentimiento, que podríamos decir. Él habla de la memoria, es fundamental, del entendimiento y de la voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad como los tres pilares en los cuales son herramientas que nos ayudan a buscar esa santidad. Por eso, cuando uno asimila algo, lo conoce, la memoria, lo entiende, lo asimila y es capaz de llevarlo a la práctica, por encima de sentimientos, como vamos a ver, que por encima de esos sentimientos está esa fuerte firmeza de esa búsqueda, de esa felicidad que para nosotros es la santidad. Mucho más de me apetece o no me apetece, que también hablan otros filósofos. Bien, vamos con un tercer bloque que tiene que ver con la importancia de tomarse en serio lo que significa el amor y el dejarse amar también. Y para eso él utiliza esta frase que estamos viendo ahora mismo, que es de Lewis. El amor no son sentimientos afectivos, sino el fuerte deseo del bien de la persona amada hasta donde sea posible. Aquí hace una definición de santidad que yo creo que nos la podemos aplicar absolutamente todos. Dice que la santidad es una respuesta total y vital de amor a una llamada total también y vital de amor que Dios nos hace a cada persona. Es una llamada total y vital del amor, y nosotros tenemos que responder de manera total. Evidentemente, aquí aparece en juego, yo creo, una palabra importante. Hablábamos al comienzo del diálogo, de la santidad como algo recíproco. Dios nos da la santidad y nosotros, con nuestra vida, respondemos a la santidad. Por eso nos habla es necesario, para responder al amor de Dios, dejarse amar.
Y él se hace aquí un cuestionamiento, ¿cómo se deja una persona amar? ¿Cómo nos ama Dios? Y dice que es fundamental con el corazón. Y por eso ahí, a raíz de esto, va a tocar otro tema que yo creo que muchas veces en esta sociedad pues hemos perdido un tanto el horizonte, el norte, que es amar aquellas cosas que no tienen realmente corazón. Las personas aman muchas veces las cosas materiales. Claro. Y evidentemente ahí falla. Hemos dicho que el amor es recíproco. ¿Cómo vas a recibir tú de eso? También habla aquí de algo que a los jóvenes le llama mucho la atención, que los ídolos. ¿Cómo te vas a sentir amado por un ídolo que no te conoce? Con lo cual eso es imposible. Importante en esa capacidad de amar el corazón y que sea algo recíproco. Un amor que tiene sus, podríamos decir, riesgos, ¿no? Y entonces en este caminar uno se encuentra que a veces se cae, ¿no? Y por tanto, cuando uno se cae, pues lo más probable que te puede pasar es que te hagas una herida, ¿no? Sí. Y aquí viene un siguiente planteamiento que él hace tomando una frase también muy bonita, en este caso de von Balthasar. Sí, el capítulo 5, que le titula Heridas en la capacidad de amar, dice esa frase: si Dios quiere revelar el mundo al mundo, el amor debe ser algo que el mundo pueda reconocer. Habla del amor como un flechazo. Evidentemente todos tenemos el Cupido, lanza la flecha. Entonces, una vez que cuando se pasa ese primer flechazo, aparecen los defectos y aparecen las dificultades. Y él habla de cómo las heridas en la persona se pueden hablar de 3 niveles de herida. Habla en primer lugar la herida de los afectos, que a nosotros nos condicionan nuestra manera de querer a los demás, herida de los afectos. Habla también de otras heridas, que es las heridas de la mente. En ese caso, esas heridas nos condicionan a cómo nosotros nos dejamos querer. Y por último, tal vez las más interesantes para nosotros en este momento, en este libro que estamos hablando, son las heridas en sentido de religioso, porque esas heridas van a marcar la relación que yo, mejor dicho, puedo tener o que debo tener con Dios. Por eso, todas las personas necesitamos que las personas nos amen, necesitamos sentirnos amados, tanto por Dios como por las personas. Pero esas heridas muchas veces vienen provocadas por los daños que hemos experimentado a través de otras personas. Claro. Bueno, en este camino hay obstáculos también. No es un camino fácil. Y bueno, pues, en la vida de la fe lo entendemos, cualquier persona que nos esté viendo y que sea creyente, cuántas veces hemos reflexionado sobre los obstáculos que nos encontramos en la vida de la fe y en este intentar poner en práctica el Evangelio, ¿no? Aquí él utiliza una frase, en este caso de Tolkien, para introducir esta reflexión. Sí, el capítulo 6, obstáculos al amor de Dios, y la frase es: todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. Habla de pecado, algo que últimamente, y desde hace un par de siglos, desde la Ilustración, se pone de manifiesto que no está muy de moda, que el cristianismo pues, nos han vendido como la religión de lo prohibido. Por eso, todo esto viene desde la Ilustración, donde tal vez haya querido reducir al cristianismo a simplemente a una moral de actitudes, él dice, de comportamientos, de conductas, y el cristianismo es mucho más. Él habla del cristianismo como la religión del perdón, por encima, claro, por encima del pecado. Y también esa palabra impronunciable que para nosotros, tal vez de la última generación, a raíz del mayo del 68 francés, prohibido prohibir, cada uno lo que dé la gana, pues como la Iglesia parece que lo condena todo, pero él insiste en que la Iglesia no lo condena todo, al contrario, la Iglesia lo perdona todo. Visto desde esa perspectiva, claro, pues completamente todo cambia. Por eso, para entender el amor de Dios, hay que entenderlo como un amor misericordioso. Entonces, el pecado, ¿qué es para el cristiano? Supone pues un apartarnos de Dios, y él habla de un obstáculo para la vida feliz de la cual venimos hablando al comienzo del libro. Entonces, experimentar a Dios amor y a un Dios misericordia, que en definitiva es un Dios perdón. Y habla, como no puede ser de otra manera, perdón, de la parábola del hijo pródigo. Tiene que aparecer, claro, aquí, y como la actitud fundamental en todo esto es la humildad. La humildad para reconocer el error, y la humildad sobre todo para vencer el orgullo y dejarnos amar por Dios. No, iba a apuntar solamente una idea que me parece muy interesante para reflexionar, ¿no? En el caso de los creyentes, ¿no? Ser cristiano no es ser bueno, no es ser buena persona, porque también un pagano puede serlo. Sí. Un pagano puede ser buena persona, ser cristiano es otra cosa. Es mucho más, ser cristiano es corresponder para nosotros a esa bondad, una bondad y a una misericordia y a un perdón y a un amor por encima muchas veces de los obstáculos o de las heridas que nos hayan podido hacer, como venimos hablando. Bueno,
Y aquí, llegando ya, estamos casi en el final del libro, y él recurre ahora a el hecho fundamental cristiano, ¿no? Para hacer una reflexión muy bonita en torno a el hecho fundamental cristiano, que es la resurrección, Cristo resucitado, que es la razón de nuestra fe, ¿no? Y le sirve también otra frase bien bonita, en este caso de Mario Pezzi. Sí, en el capítulo 11 lo titula Alegría y Resurrección, y la frase es: solamente a la luz del cielo adquiere sentido el sufrimiento. Y él habla de una revolución. El cristiano está llamado a hacer una revolución. Estamos viviendo en un mundo donde continuamente hay quejas, donde continuamente la gente pues está descontenta. Y él propone, frente a esa queja y esa manera de vivir descontenta que tiene la gente en los trabajos, con la familia, incluso con uno mismo, él propone la revolución de la alegría. Hay que demostrar que podemos ser felices. Esa es la gran apuesta. ¿Y dónde parte para nosotros esa felicidad? ¿Dónde parte para nosotros esa alegría? Pues no puede ser otra que de la resurrección de Jesucristo. Y aquí entronco con algo que tú comentabas antes, de que el cristiano, toda la gente puede ser buena, pero el cristiano tiene que dar algo más. Claro. Y muchas veces el cristiano vemos esa santidad como exenta de dolor, como exenta de sufrimiento. Y cuenta una anécdota de San Francisco de Asís con el hermano León, que le pregunta dónde está, el hermano León San Francisco, la verdadera felicidad, ¿dónde está la verdadera alegría? Y le dice San Francisco: no está en la ausencia de sufrimiento, no está en la ausencia de dificultades o de cruz, sino que la verdadera alegría es compatible con la cruz y el sufrimiento. Yo creo que este capítulo es muy iluminador para todos nosotros, porque es una alegría que pesa mucho más que el simple sentimiento, como venimos hablando. Bueno, y ya a continuación de esto, pues una, podríamos decir, casi última reflexión bien interesante, que es una invitación, diría yo, a aterrizar todo esto, ¿no? A no quedarnos en el lucubrar, sino a aterrizar todo esto en hechos concretos, ¿no? Y le sirve otra frase bien bonita de Dante Alighieri para empezar esta reflexión. Último capítulo, hechos concretos. El secreto para que las cosas sean hechas está en hacerlas. Ahí está el secreto. Y ahí parte, una vez que hemos experimentado la resurrección de Jesucristo, de la cual los apóstoles fueron testigos y el mundo creyó porque ellos vieron, el mundo necesita testigos. En este último capítulo va a poner de manifiesto que no se quedaron ahí, sino que esa gente, como dice Mateo 10:8, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y hace también referencia a ese último capítulo de Mateo: id pues y haced discípulos a toda la gente. El cristiano ha recibido el don de la felicidad, ha recibido el don de la alegría y de la santidad, y no es para él solo, sino que es para transmitirlo. Por eso, ese amor, esa santidad, ese cuidarle el amor, se tiene que mostrar en detalles, se tiene que mostrar en algo que él llama, que es muy curioso, cristianos encendidos. Sí. No podemos quedarnos ahí el interruptor apagado, hay que vivir, él habla, conectados a Dios. En primera persona, gente que vive su fe en primera persona y que activos. Y a partir de ahí él plantea también las 7 fuentes, ¿no? Sí. Lo que llama él las 7 fuentes en las que el amor de Dios se derrama. Sí, yo creo que, como decíamos, que yo creo que este libro, no lo creo, sino que lo afirmo, no es como tú decías al comienzo, para leerle de un tirón, sino para ir poco a poco, porque es imposible digerir todo lo que aquí tenemos. En esas 7 fuentes, el cristiano va a experimentar, o cualquier persona que se acerca al libro, cómo el amor de Dios se va a derramar en tu vida. La primera de las fuentes que él llama aquí es la oración como ese trato directo con Dios, que es un don. Luego va a hablar también de la iluminación. ¿Y quién nos va a iluminar sino la palabra de Dios? La importancia de la lectura de la Biblia. En tercer lugar habla de la comunión. Él dice que cuando comulgamos, evidentemente, al momento nos convertimos en sagrarios vivos. Habla de la reconciliación, qué grande, experimentar el perdón y la misericordia de Dios para ser también nosotros capaces de ser cauces de ese perdón y de esa misericordia con los demás. Habla, en quinto lugar, de algo que hoy en día pues parece que está un tanto denostado, que es la dirección espiritual. Cómo es importante el acompañarte. Se llama dirección espiritual. Acompañamiento. Acompañamiento hoy en día, sí, de la vida espiritual, como alguien con más experiencia te puede iluminar tus pasos en la fe. En sexto lugar habla de la importancia de algo que nadie quiere, que son las reuniones. La reunión como un espacio en el cual tú compartes tu fe
un espacio en el cual tú, con personas, con tus mismas inquietudes... La vida de comunidad, podríamos decir, para no hablar de la palabra reunión, ¿no? Y por último, también algo que hoy en día a lo mejor la gente no quiere, pero que es necesaria, que es la formación, porque dice que la fe es razonable, evidentemente. No es simplemente una fe, que es algo más que una mera superstición, que no es superstición, sino que la fe requiere entendimiento y requiere que hoy en día, más que nunca en este mundo, seamos capaces de razonarlo. Pues estas 7 causas, podríamos decir, estas 7 fuentes, mejor dicho, son a través de las cuales concluye el libro y nos habla de que cómo nosotros podemos aterrizar todo esto en nuestra vida. ¿Cómo? Dando a los demás con hechos concretos, que yo creo que es lo que pretende el autor al final de la lectura del libro y de la meditación reposada y lenta, que una persona que se haya centrado en este libro sea capaz de vivir en su propia vida, el día a día, en hechos concretos, ese amor, esa santidad a la cual estamos llamados todos. Claro, ¿qué le dirías a una persona, Antonio, que viendo un título como este piense, jolín, es un poco pretencioso? No. Santos o nada, o sea, santos o nada, que es como decir, o te decides o no vales para nada. No, la vida es una constante... Lo digo por aquellas personas que al leer un título como este, como que se asusten, ¿no? No, la vida es un caminar. Entonces, si no te pones en camino, nunca podrás llegar a la meta. Evidentemente, es una meta muy alta, hay que apuntar en alto. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme, ¿no? Aquel famoso poema. Entonces, la santidad es la meta de todo cristiano. Evidentemente, cada uno tiene sus cualidades. Cada uno va a seguir un camino distinto, pero la meta es la misma. Unos llegarán antes, otros llegaremos después, pero otros habrá caídas, el camino será más empinado, menos, tendrán más baches, menos baches, pero yo creo que si no te pones manos a la obra, nunca vas a llegar. Por eso yo creo que es importante responder al amor, con amor, al amor que Dios nos tiene. Entonces, es algo que invito a que por lo menos lo intentemos. ¿Cuántas veces intentamos? Voy a aprender inglés. ¿Cuántas veces intentamos? Voy a dejar de fumar, o voy a correr, entonces voy a hacer deporte. Entonces, ¿cuántas veces intentamos cosas? Entonces, esto no cuesta trabajo. Cuesta trabajo, perdón, pero no cuesta dinero. Entonces, por lo menos, intentarlo. Y yo creo que cuando uno va leyendo estos capítulos, vuelvo a insistir en que se siente, por lo menos, iluminado y con esas ganas de ponerse manos a la obra. Claro, tú has dicho, la santidad es el camino para todo cristiano, pero la cuestión está en qué santidad. Lo digo por esa idea, digamos, quizá un tanto, valga la redundancia, idealizada, ¿no? De la santidad como una cosa para la que solo algunos son escogidos, porque es especialmente difícil ser santo. No, hombre, el sentido global de santidad, yo creo que aquí, en hechos concretos, la santidad, que como decíamos, que es experimentar el amor de Dios, intentar vivirlo en tu vida. Todos no somos iguales, entonces cada uno lo va a digerir, tal vez lo va a digerir a su manera. Entonces, evidentemente, esa santidad plena no la vamos a vivir aquí, ni nadie la ha vivido, hasta que no lleguemos a la otra vida. Pero sí se puede vivir parte de esa santidad y por lo menos intentarlo. Yo creo que además es un libro, independientemente para, a lo mejor nos escucha o nos ve alguien que no es creyente o que no tiene su fe afianzada, pues este libro nos va a ayudar para eso. Nos va a ayudar a abrir nuevos horizontes y a dejar caer grandes mitos. Porque evidentemente si uno se plantea esa santidad en mayúsculas como algo irrealizable, ¿para qué me voy a adentrar en esta lectura? Pero si lo ve como algo posible, como algo que se va gestando en las acciones concretas y como esa santidad basada, como decíamos en las bienaventuranzas, te va a ayudar a vivir plenamente feliz, pues eso, por encima de credos, por encima de edades, por encima de muchas cosas, trabas que nos vamos poniendo, vamos a ser capaces de vivirlo y sobre todo, como decíamos, nos va a ayudar a curar también esas heridas. ¿Cuánta gente vive con esas heridas causadas, con esos daños que le han hecho? Nos va a ayudar a sanar esas heridas y a mirar mucho más de encima, que no nos quedemos en ellas. Bueno, hasta aquí, amigos. Esta es la propuesta que les hemos hecho hoy, Santos o Nada, de Pachi Bronchalo. Vamos a despedir nuestro programa con un texto que escoge Antonio de este libro. Los cristianos estamos llamados a poner en la sociedad aquello que le falta a la sociedad. Pues vamos a ver la propuesta que nos dice Pachi. Los cristianos siempre han intentado poner en la sociedad lo que faltaba. Así, durante siglos, los ermitaños aportaron sosiego y oración por el mundo, nacieron los monasterios, creadores y conservadores de cultura, surgieron los grandes centros de estudios y las universidades, aparecieron órdenes caritativas que hicieron orfanatos, residencias, hospitales, etc. En cada época histórica hay unas necesidades y los cristianos se esfuerzan por encarnar la luz y el amor de Dios en las obras concretas que se necesitan. Así,
es como va guiando Dios la historia de los hombres. Si miramos la vida de los santos, vemos que ellos han sido los rostros concretos que han puesto lo que faltaba en el mundo. San Francisco Javier llevó la fe donde no había llegado todavía. San Felipe Neri puso alegría donde no la había. San Maximiliano Kolbe fue la luz en medio de la gran oscuridad de Auschwitz. Santa Teresa de Calcuta llevó caridad donde más falta hacía. San Juan Pablo II trajo esperanza cuanto más necesaria era. Piensa en el santo que más te guste y lo que hizo, y piensa también en un cristiano al que admires y lo que hace. Hay miles y miles de ejemplos.